maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Y pues volvemos a repetir, ¿verdad? Que la epístola a los Efesios realmente fue escrita por el apóstol Pablo en cautiverio. Quizá, ya de acuerdo con nuestros tiempos, podemos decir con arraigo domiciliario. O arresto domiciliario, ¿verdad? Entonces, ya vimos cuán importante es, ¿verdad? Cómo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, lo primero que hizo Dios, nos escogió para que fuésemos santos y nos predestinó para filiación. Es lo primero que Él hizo con nosotros. Luego, de parte de Dios, pues Él tiene una misteriosa voluntad que surge de su beneplácito y todo es para su propósito eterno. Y luego entonces, prácticamente Pablo pues nos muestra cómo Dios tiene una economía. Digo, a veces la verdad que pues no es tan fácil pensar que Dios pudiera hacer las cosas así tan ordenadas. O quizá tengamos vamos a decir, un concepto de la Biblia, pues quizá como un libro, yo no sé, algunos podrán decir metafísico o espiritual o de ocultismo o de muchas cosas, digo, que se pueden decir. Pero la realidad, hermanos, la Biblia es un libro que es el hablar de Dios y nos muestra la mente de Dios. Es muy importante, ¿verdad? O sea, al hablar de la economía de Dios, es muy importante, digo, saber que realmente la Biblia es todo un proyecto de vida. La Biblia es el blueprint de Dios. La Biblia es realmente pues un libro que nos da todos los detalles de cómo Dios inició todas las cosas y cómo Dios las va a consumar. Entonces, pues qué importante realmente que hay una economía, porque su economía, digo, nosotros siempre la usamos refiriéndonos a dinero, pero realmente aquí Dios la usa en el sentido, o dicho de otra manera, el apóstol Pablo, ¿verdad?, la usa en el sentido de, pues prácticamente de cómo Dios lo planeó todo y todos los pasos que siguieron ahí. Entonces, en ese sentido, hermanos, pues nosotros podemos decir que podríamos hablar de la economía de Dios, mire, podríamos hablar de la economía eterna de Dios, es decir, de lo que pasó antes de la creación de los cielos y la tierra. Es decir, hablar del concilio de la Trinidad Divina, hablar de su consejo, ¿verdad? Hablar de la creación angelical. Todos estos aspectos, hermanos, digo, esa es una cosa, ¿verdad? Podríamos hablar de la economía antiguo-testamentaria. Y podríamos hablar aún de la economía neotestamentaria. Realmente una sigue a la otra, así. Pero están entrelazadas y están realmente, pues,
bien definidas, ¿verdad? Entonces Pablo, en ese sentido, pues explica, ¿verdad? O no lo explica, pero lo da a ver, ¿sí? La economía de Dios, pues es muy amplia, abarca realmente toda la Biblia, porque toda la Biblia expone el pensamiento de Dios, el sentir de Dios, pues podríamos decir, pues no sé, la trama de Dios, como usted quiera decirle, de algunas maneras podemos decirlo, ¿verdad? El proyecto de Dios, o sea, pues todas estas cosas, hermanos. Por ejemplo, fíjese, si nosotros dijéramos, fíjese, o sea, si hablamos de la economía eterna de Dios, pues prácticamente es de lo que Pablo está hablando aquí en el libro de Efesios. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, digo yo, a veces podríamos decir, pues, ¿pero qué tiene que ver esa economía con la economía antiguo-testamentaria? Bueno, sí tiene mucho que ver, porque al hablar de la economía eterna de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando, como en este caso, Pablo empieza a hablar desde los celestiales, desde los lugares celestiales. Así es el concepto de Pablo en este libro en particular. Y claro que en muchos otros libros Pablo usa el término el consejo de Dios. Pero considere, por ejemplo, si usted tiene el concilio de la Trinidad Divina, pues ¿cómo unirlo con la economía antiguo-testamentaria de Dios? Bueno, cuando usted tiene el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra que es la unión de la economía eterna de Dios con la economía antiguo-testamentaria es la palabra Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos ver que en su economía eterna, pues prácticamente Dios se está mostrando como tres, porque podríamos decir que es el concilio de la Trinidad Divina. Cuando llegamos a Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Dios, aunque aparentemente, ¿me entiende?, pueda parecer singular, no lo es. La palabra Dios ahí en el hebreo es la palabra Elohim. Elohim o Elohim, como quiera decirlo, hermano. Pero Él, o sea, significa poderoso. Alach significa fiel, ¿verdad? Podríamos decir fiel a un pacto, fiel a sí mismo, fiel a lo que Él se propuso. Y luego, pues también es un voto que Él mismo hace, ¿verdad? En ese sentido, es fiel a lo que Él se propuso. Y por otro lado, es o sea, indicando que es plural. Así que nomás considere, digo, hay una unión ahí muy tremenda entre la manera en que Dios o en que la Trinidad Divina tuvo su concilio en la eternidad pasada y cómo realmente, o sea, su conecte está en el verso 1 de Génesis 1:1 con la palabra Elohim. Ahora, podríamos decir, bueno, y la economía antiguo testamentaria, o sea, ¿cómo la conectamos pues ahora con la economía neotestamentaria? Entonces, pues mire, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces usted tiene a Abraham, ¿verdad? Y tiene a David. Abraham
es el primer llamado. O sea, entonces corresponde con nosotros los llamados, ¿verdad? Como el padre de la fe, el que prácticamente es el pionero en el asunto de la fe. Y aquí estamos nosotros siguiendo sus pisadas. Y por otro lado, o sea, David es yo diría que a los ojos de Dios es el primer rey. Claro que hubo otro primer rey llamado Saúl. Saúl significa pedido por el pueblo, que eso fue la situación realmente de Saúl. Saúl fue pedido por el pueblo. Y Dios, pues bueno, quieren rey, pues bueno, les voy a dar a Saúl. Ahí está. Entonces, pero finalmente, pues Saúl, pues realmente como que no. Digo, fracasó porque Dios lo mandó a pelear con los amalecitas y luego le pidió que destruyera todo, que todo fuera consagrado al anatema. Esa fue la encomienda que Dios le dio a Saúl. Y entonces, pues Saúl desobedeció a Dios. Guardó lo mejor del ganado mayor y menor, entre comillas, para sacrificarlo a su Dios. ¿Ve? Entonces, pues lógicamente todas estas cosas no le gustaron a Dios, ¿ve? No le gustaban así la manera en cómo las hacía Saúl. Así es que, bueno, pues digo yo, en ese sentido, pues Samuel se apartó de Saúl, ¿verdad? Y Samuel mismo le dice que Dios le iba a quitar la vida. Y entonces, pues Saúl pelea con los amalecitas y finalmente es derrotado. Llegan unos, no recuerdo de qué tribus eran, pero llegan a darle las buenas nuevas a David, ¿verdad? De que Saúl estaba muerto. Y ellos estaban vanagloriando como diciendo, nosotros lo matamos. O sea, para que ya ahora tú fueras rey, como quien dice. Pero pues la verdad, hermanos, es que, digo, simple y sencillamente, David dijo, pero ¿cómo osasteis levantar la mano contra el ungido de Jehová? Dice, su boca ha hablado. Y luego le ordenó a sus hombres que los mataran, que los pasaran a filo de espada. Entonces, digo, nomás lo quiero mencionar así, ¿verdad? Claro que estamos hablando de un principio de autoridad, pero el punto, lo que yo quiero traer a colación, ¿verdad? Es que a la muerte de Saúl, o sea, el que reinó realmente fue David. Ya aún desde el tiempo de Saúl, Dios le había mandado a Samuel que ungiera a David. ¿Por qué? Pues bueno, porque Dios así lo quería. Y David fue un hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Entonces, digo, quiero que considere, ¿verdad? Y lo junte con Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, este Cristo del que están hablando los 39 libros del Antiguo Testamento, están hablando de la persona de Jesús. Cuando llega el Nuevo Testamento, el primer libro, el Evangelio de Mateo, y el primer versículo nos dicen, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, haga de cuenta, o sea, Abraham, David, son los dos principales depositarios de las promesas reales bíblicas. Y realmente, ¿me explico? O sea, Jesús viene de la descendencia de ellos. Así que realmente digo, es nomás por diferenciar, ¿verdad? La economía eterna de Dios. Digo, lo que Dios planeó desde un principio. Entonces, cómo viene
¿verdad? Ahí la economía antiguotestamentaria de Dios y cómo realmente todo nos introduce en la economía neotestamentaria de Dios. Entonces, en ese sentido, pues, digo yo, la economía de Dios, la manera en cómo Dios ha planeado, la manera en cómo Dios ha decidido que van a hacer las cosas y todos los asuntos de este proyecto de vida, todos están planeados debidamente y esa es la economía de Dios. Amén.